en el Hospital Psiquiátrico San Lázaro. Las noches nunca son silenciosas. Clara, una joven enfermera, aceptó el turno nocturno pensando que solo tendría que lidiar con pacientes inquietos y pasillos interminables. Pero pronto descubrirá que las verdaderas sombras del manicomio no pertenecen a los vivos. Un espíritu atormentado, un joven que murió en una práctica de electroshock prohibida, ha regresado y no busca venganza, sino justicia. El Hospital Psiquiátrico San Lázaro se levantaba como una mole oscura en las afueras de la ciudad. Sus muros, construidos a principios del siglo XX, estaban impregnados de humedad y musgo, y las ventanas enrejadas parecían ojos cansados que miraban hacia la nada. Clara, una joven enfermera de 27 años, había aceptado el turno nocturno porque necesitaba el dinero desesperadamente. El hospital pagaba mejor a quienes se atrevían a enfrentar la madrugada entre gritos, sombras y recuerdos de tratamientos crueles que ya no se practicaban. La primera noche que entró, el silencio la golpeó como un muro invisible. No era un silencio pacífico, sino uno cargado de tensión, como si las paredes mismas contuvieran secretos que no debían ser revelados. El pasillo principal estaba iluminado por luces fluorescentes que parpadeaban intermitentemente, proyectando sombras que parecían moverse solas. Clara llevaba una linterna en la mano y una libreta en la otra, donde debía anotar cada ronda, cada paciente revisado, cada puerta cerrada. Los internos dormían inquietos, algunos murmuraban palabras incomprensibles, otros se agitaban en sus camas, como si lucharan contra enemigos invisibles. Clara trataba de no mirar demasiado tiempo a ninguno de ellos. Había aprendido que las miradas prolongadas podían despertar obsesiones peligrosas. Caminaba con paso firme, aunque por dentro sentía que cada rincón del hospital la observaba. Al llegar al ala este, se detuvo frente a una puerta oxidada. Un cartel descolorido decía: Sala de electroshock, clausurada. Nadie debía entrar allí. Los médicos aseguraban que estaba cerrada desde hacía más de una década, después de que las prácticas fueran prohibidas. Sin embargo, Clara escuchó un ruido metálico proveniente del interior, como si alguien hubiera dejado caer una bandeja. Se quedó inmóvil, el corazón golpeando su pecho con violencia. Debe ser mi imaginación, susurró, aunque su voz temblaba. Apuntó la linterna hacia la puerta. El haz de luz reveló marcas negras en el suelo, como quemaduras antiguas. El aire se volvió helado, tan frío, que su respiración se convirtió en vapor. Entonces lo escuchó, un susurro apenas audible, arrastrado por el viento, que no debía existir en un pasillo cerrado. No debí morir aquí. Clara retrocedió un paso, con la piel erizada, miró a ambos lados del pasillo, pero no había nadie. El susurro parecía provenir de todas partes a la vez, como si las paredes lo repitieran. Tragó saliva y apretó la linterna con fuerza, intentando convencerse de que era producto del cansancio. Continuó su ronda, pero cada vez que se alejaba de la sala prohibida, sentía que algo la seguía. El eco de sus pasos no coincidía con el ritmo de los suyos. Había un segundo compás, más lento, más arrastrado. Cuando se giraba, el pasillo estaba vacío. Al llegar a la recepción, intentó distraerse revisando los registros, pero incluso allí, bajo la luz más estable, el ambiente parecía cargado. Los relojes marcaban la medianoche, y Clara sintió que el tiempo se detenía. El hospital entero parecía contener la respiración. De pronto, un grito lejano rompió el silencio. No provenía de los pacientes, sino de un lugar más profundo, más oculto. Un grito joven, desgarrador, que se apagó en un zumbido eléctrico. Clara dejó caer la libreta y corrió hacia el pasillo, pero no encontró nada. Solo el eco de su propia respiración y el olor extraño, metálico, como de cables quemados. Esa noche, Clara comprendió que el turno nocturno en San Lázaro no era como en otros hospitales. Aquí, las sombras tenían voz, y los muertos aún reclamaban lo que les habían arrebatado. El pasillo que conducía a la sala de electroshock parecía más largo de lo habitual aquella noche. Clara avanzaba con pasos inseguros, la linterna temblando en su mano. El eco de sus propios pasos se mezclaba con un sonido metálico, como cadenas arrastrándose. El cartel oxidado que anunciaba la clausura de la sala estaba cubierto de polvo, pero la puerta parecía haber sido abierta recientemente. Las marcas en el suelo revelaban que alguien o algo la había empujado. Con un esfuerzo, Clara giró la manija. El chirrido de la puerta resonó como un lamento. Al entrar, el aire se volvió más pesado, cargado de un olor penetrante a quemado y humedad. La sala estaba en penumbras, iluminada apenas por la linterna
que barría las paredes manchadas de hollín. Las camillas oxidadas permanecían alineadas como cuerpos abandonados, y los cables colgaban del techo como serpientes muertas. En el centro del suelo, un expediente abierto llamó su atención. Clara se agachó y lo recogió con manos temblorosas. El nombre escrito en la portada la hizo contener la respiración: Samuel Rivas, 19 Ecos. El documento relataba la historia de un joven paciente que había muerto durante un procedimiento de electroshock. La causa oficial: paro cardíaco por mala práctica. Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Mientras leía, un ruido detrás de ella la hizo girar. La linterna iluminó un rincón vacío, pero el reflejo en un vidrio roto mostró algo distinto: un rostro joven, pálido, con los ojos abiertos en un gesto de dolor eterno. El reflejo sonrió, una sonrisa torcida, cargada de rencor. Clara dejó caer el expediente y retrocedió, pero el reflejo permaneció, observándola. El silencio se rompió con un zumbido eléctrico. Los cables del techo vibraron como si aún estuvieran cargados de energía. Clara escuchó un murmullo, primero lejano, luego más claro. No fue un accidente, me mataron. El corazón de Clara golpeaba con fuerza. Quiso salir corriendo, pero sus piernas parecían clavadas al suelo. El reflejo del joven se movió, acercándose a ella desde el vidrio, aunque en la sala no había nadie. El aire se volvió helado, y Clara sintió que alguien respiraba detrás de su cuello. ¿Quién está ahí?, preguntó con voz quebrada. La respuesta fue un susurro que resonó en toda la sala: Samuel. La linterna parpadeó y se apagó de golpe. La oscuridad la envolvió, y Clara escuchó pasos arrastrándose hacia ella. El olor a ozono se intensificó, como si la electricidad aún recorriera los muros. En la penumbra, una mano fría rozó su brazo. Clara gritó y logró encender la linterna de nuevo. La sala estaba vacía, pero el expediente había desaparecido. Corrió hacia la puerta, pero al intentar abrirla, esta se cerró con violencia, como si alguien la empujara desde el otro lado. Golpeó desesperada, hasta que finalmente cedió y salió al pasillo. El aire allí parecía más liviano, pero el eco de una risa distorsionada la siguió hasta la recepción. Esa noche, Clara no pudo dormir. El rostro de Samuel se repetía en su mente, su sonrisa torcida, sus ojos llenos de dolor. El expediente desaparecido era prueba de que algo más estaba ocurriendo en el hospital. No era solo un fantasma, era una historia enterrada, un secreto que alguien había intentado ocultar. Clara comprendió que la sala prohibida no estaba vacía. Era un lugar marcado por la tragedia, un espacio donde la muerte había quedado atrapada, y ahora Samuel había encontrado en ella a su testigo. Las noches siguientes se convirtieron en un tormento para Clara. El hospital parecía haber cambiado desde que entró en la sala prohibida. Los pasillos, antes silenciosos, ahora estaban llenos de murmullos que se apagaban cuando ella se acercaba. Las puertas se abrían solas, los relojes se detenían por minutos enteros, y los pacientes gritaban que un joven rondaba los corredores pidiendo ayuda. Clara intentaba convencerse de que eran simples alucinaciones colectivas, producto de la sugestión que el lugar generaba, pero cada vez que escuchaba su nombre susurrado en la oscuridad, sabía que no era imaginación. Samuel la había elegido. Una madrugada, mientras revisaba la sala de medicación, las luces se apagaron de golpe. El silencio fue absoluto, tan denso que parecía absorber el aire. Clara encendió su linterna, pero la batería falló y apenas iluminó unos centímetros. En ese círculo de luz apareció una silueta. Era un joven con bata hospitalaria, el pecho marcado por quemaduras, los ojos abiertos en un gesto de dolor eterno. Su piel parecía traslúcida, como si la electricidad aún recorriera sus venas. Clara retrocedió, pero la figura avanzó lentamente, arrastrando los pies. «Me mataron», dijo con voz quebrada, un murmullo que vibraba como un cable eléctrico. «¿Quién eres?», preguntó Clara, aunque ya conocía la respuesta. «Samuel». El aire se llenó de un olor metálico, como de cables quemados. Clara sintió un zumbido en sus oídos, un eco eléctrico que la obligó a taparse la cabeza. Cuando levantó la linterna, Samuel estaba frente a ella, tan cerca que podía ver las lágrimas que corrían por su rostro espectral. «¿Y ahora tú estás aquí?», susurró. Clara gritó y retrocedió, pero la figura desapareció en un destello, dejando solo el olor a ozono y un silencio sepulcral. El expediente que había encontrado en la sala prohibida apareció sobre la mesa de medicación, abierto en la misma página que relataba su muerte. Desde esa noche, Clara supo que Samuel no descansaba y que la había elegido como testigo de su tormento. Los días siguientes fueron peores. Los pacientes comenzaron a hablar de él
con más claridad. Una mujer internada por esquizofrenia le dijo: el chico viene a verme. Dice que tú lo escuchas también. Que no lo ignores. Clara intentó mantener la calma, pero cada vez que entraba a un cuarto, los internos señalaban la esquina oscura y gritaban que Samuel estaba allí. Algunos lloraban, otros reían histéricamente. El fantasma parecía alimentarse de su miedo colectivo. Una noche, Clara encontró escrito en su libreta, con letras torcidas y quemadas: no fue un accidente, ella no lo había escrito. El papel olía a quemado, como si hubiera pasado por una descarga eléctrica. El hospital comenzó a volverse un laberinto. Los pasillos se alargaban, las puertas cambiaban de lugar, y Clara sentía que caminaba en círculos. En cada espelio, Samuel aparecía detrás de ella, observándola con ojos llenos de rencor. El director del hospital notó su estado y le preguntó si estaba bien. Clara quiso contarle lo que ocurría, pero algo la detuvo. Una voz en su oído le susurró: no confíes en ellos. Ellos me mataron. Clara comprendió que Samuel no solo quería asustarla, quería que ella descubriera la verdad. Su muerte no había sido un error médico, sino un acto deliberado. Y ahora, el fantasma exigía justicia. Esa noche, mientras recorría el pasillo principal, Clara escuchó un grito desgarrador. Corrió hacia la fuente del sonido y encontró una camilla vacía, cubierta de marcas de quemaduras. Sobre ella, un mensaje escrito con carbón: tú me escucharás. El primer contacto había ocurrido. Samuel ya no era solo un recuerdo atrapado en la sala prohibida. Ahora caminaba libre por el hospital, y Clara era su vínculo con el mundo de los vivos. El hospital ya no era el mismo para Clara desde el primer contacto con Samuel. Cada rincón parecía deformarse, como si el edificio respirara y se moviera a voluntad. Los pasillos se alargaban más de lo normal, las puertas cambiaban de lugar, y las sombras se deslizaban por las paredes con independencia de la luz. Clara sentía que el manicomio estaba vivo, y que Samuel era el corazón oscuro que lo mantenía latiendo. Las noches se volvieron interminables. Clara apenas dormía unas horas durante el día, pero al despertar encontraba marcas en sus brazos, líneas rojas, como quemaduras leves, que desaparecían al cabo de unas horas. No podía explicarlo, pero sabía que eran rastros de Samuel, pruebas de que su tormento se filtraba en su propia piel. Los pacientes también parecían más agitados. Algunos gritaban que el joven estaba entre ellos, que caminaba por los pasillos buscando justicia. Otros lloraban y se tapaban los oídos, asegurando que escuchaban un zumbido eléctrico constante. Clara intentaba calmarlos, pero en el fondo sabía que no eran delirios. Samuel estaba allí, y su presencia se intensificaba cada noche. Una madrugada, Clara encontró escrito en la pared del pasillo principal, con carbón o quizá con ceniza: tú me escucharás. Las letras eran grandes, torcidas, y parecían vibrar bajo la luz de la linterna. El mensaje la dejó paralizada. No era una amenaza, sino una orden. Samuel no aceptaba el silencio. El director del hospital, un hombre de voz grave y mirada cansada, notó el estado de Clara. La llamó a su oficina y le advirtió que no debía entrar más a la sala de electroshock. Ese lugar está maldito, dijo con tono severo. Lo clausuramos por una razón. No quiero que se obsesione con viejas historias. Clara asintió, pero en su interior sabía que Samuel la arrastraba hacia allí cada noche. No era una elección, era una fuerza irresistible. El fantasma parecía querer mostrarle algo. No se trataba solo de su muerte, sino de un secreto más profundo, un horror que iba más allá de un error médico. Clara comenzó a sospechar que Samuel había sido víctima de algo deliberado, un experimento cruel disfrazado de tratamiento. Las pruebas se acumulaban. En la sala de medicación, encontró un cuaderno con páginas quemadas. En ellas, alguien había escrito frases incoherentes, pero una se repetía: no soy paciente, soy experimento. Clara sintió que el hospital entero estaba construido sobre mentiras, y que Samuel era la voz de todos los que habían sufrido allí. El descenso de Clara no era solo físico, sino mental. Empezó a perder la noción del tiempo. A veces creía que llevaba horas caminando por un pasillo, pero al mirar el reloj, apenas habían pasado minutos. Otras veces, los relojes se detenían por completo, y el hospital quedaba atrapado en una especie de limbo. Los espejos se convirtieron en su peor enemigo. Cada vez que se miraba, Samuel aparecía detrás de ella, observándola con ojos llenos de rencor. A veces sonreía, otras lloraba, pero siempre estaba allí. Clara dejó de mirarse, incapaz de soportar la presencia constante. Una noche, mientras recorría el ala norte, escuchó un grito desgarrador. Corrió hacia la fuente del sonido y encontró una camilla vacía, cubierta de marcas de quemaduras. Sobre ella, un mensaje escrito con sangre seca: ellos me condenaron. Clara retrocedió,
horrorizada. El hospital no solo guardaba el espíritu de Samuel, sino también las huellas físicas de su sufrimiento. El descenso había comenzado. Clara ya no era una simple enfermera, cumpliendo un turno nocturno. Se había convertido en la confidente de un fantasma, en la guardiana de un secreto que amenazaba con consumirla. Cada noche, Samuel la arrastraba más profundo en su tormento, como si quisiera que ella viviera su muerte una y otra vez. Clara sabía que no podía seguir ignorando las señales. Cada noche, Samuel se hacía más presente, más insistente. Susurros en los pasillos, gritos que surgían de la nada, objetos que aparecían en lugares imposibles. El fantasma no buscaba solo aterrorizarla, quería que ella descubriera algo. Una madrugada, incapaz de soportar más la presión, Clara decidió volver a la sala de electroshock. El director le había prohibido entrar, pero la fuerza que la arrastraba era más poderosa que cualquier orden. Empujó la puerta oxidada y entró. El aire estaba cargado de electricidad, como si las paredes aún recordaran las descargas. Revisó cada rincón con la linterna, hasta que encontró un cuaderno escondido bajo una camilla cubierta de polvo. El cuero estaba quemado en los bordes, y las páginas desprendían un olor metálico. Clara lo abrió con manos temblorosas. Era el diario de Samuel. Las primeras páginas relataban su ingreso al hospital. No era un paciente común. Había sido internado por episodios de ansiedad y depresión. Pero pronto los médicos comenzaron a verlo como un sujeto de pruebas. Samuel escribía con desesperación: dicen que el electroshock me curará, pero cada vez que lo aplican, siento que me arrancan la vida. A medida que avanzaba en la lectura, Clara descubrió la crueldad de los tratamientos. Los médicos aumentaban la intensidad de las descargas, ignorando sus súplicas. Samuel relataba cómo lo ataban a la camilla, cómo el olor a quemado impregnaba su piel, cómo los gritos se apagaban en un zumbido eléctrico. El último escrito la dejó helada: hoy me matarán. No soy paciente, soy experimento. Si alguien encuentra esto, que sepa que no fue un accidente. Clara cerró el cuaderno con lágrimas en los ojos. Samuel no había muerto por un error médico, sino por un acto deliberado. Había sido víctima de un experimento cruel, disfrazado de tratamiento. El hospital había ocultado la verdad, enterrando su historia bajo informes falsos y puertas clausuradas. De pronto, la sala se iluminó con un destello eléctrico. Los cables vibraron, y Samuel apareció frente a ella. Su rostro estaba marcado por el dolor, pero sus ojos brillaban con una mezcla de odio y esperanza. Ellos me condenaron, pero tú me liberarás. Clara retrocedió, pero no podía apartar la mirada. El fantasma extendió una mano espectral hacia ella. El aire se llenó de un zumbido ensordecedor, y las paredes parecieron cerrarse. Clara comprendió que Samuel no buscaba venganza contra ella. Quería justicia, quería que su historia saliera a la luz. ¿Qué quieres que haga?, preguntó con voz quebrada. Que todos sepan, que nadie olvide. El diario ardía en sus manos, pero las palabras permanecían intactas. Clara entendió que debía mostrarlo, que debía revelar la verdad al mundo, pero también sabía que hacerlo significaba enfrentarse al hospital, a sus superiores, y quizá a fuerzas más oscuras que aún habitaban en esos muros. Samuel se desvaneció en un destello, dejando tras de sí un silencio cargado de tensión. Clara salió de la sala con el cuaderno apretado contra su pecho. Cada paso que daba resonaba como un eco eléctrico, como si el hospital entero la vigilara. Esa noche, Clara no pudo dormir. El rostro de Samuel la perseguía. Sus palabras se repetían en su mente: no soy paciente, soy experimento. En el peso de la revelación era insoportable. Ya no se trataba de un fantasma atormentado, sino de una verdad enterrada que clamaba por justicia. Clara comprendió que estaba atrapada. Samuel no descansaría hasta que ella cumpliera su misión, y el hospital no permitiría que la verdad saliera a la luz sin luchar. El juego estaba en marcha, y ella era la única pieza que podía cambiar el destino de San Lázaro. La última noche de aquel turno comenzó con un silencio extraño. El hospital parecía contener la respiración, como si supiera que algo estaba a punto de ocurrir. Clara caminaba por los pasillos con el diario de Samuel apretado contra su pecho. Había decidido que esa sería la noche en que revelaría la verdad. No podía seguir siendo cómplice del silencio. Los pacientes estaban inquietos, algunos lloraban, otros reían sin razón, y varios gritaban que el joven estaba allí, caminando entre ellos. Clara sentía que Samuel se manifestaba con más fuerza que nunca, como si supiera que su historia estaba a punto de salir a la luz. Al llegar a la recepción, Clara colocó el diario sobre el mostrador. Lo abrió en la última página, aquella que decía: hoy me matarán. No soy paciente, soy experimento. El aire se volvió helado,
y las luces comenzaron a parpadear. El hospital entero parecía reaccionar. De pronto, un estruendo sacudió el edificio. Las lámparas explotaron una tras otra, dejando el pasillo en penumbras. Los pacientes gritaron al unísono, como si compartieran el mismo terror. Clara levantó la linterna y vio cómo las paredes se cubrían de sombras que se movían solas. Entonces apareció Samuel. Su figura espectral emergió en medio del pasillo, rodeada de chispas eléctricas. Su rostro estaba marcado por el dolor, pero sus ojos brillaban con una intensidad sobrenatural. «Gracias», susurró, su voz resonando como un eco eléctrico. Clara retrocedió, pero Samuel no avanzó hacia ella. En cambio, levantó la mirada hacia el techo y el hospital entero se estremeció. Los cables vibraron, las camillas se movieron solas y un zumbido ensordecedor llenó el aire. Era como si el edificio entero estuviera reviviendo las descargas que lo habían condenado. Los pacientes comenzaron a repetir su nombre: Samuel, Samuel, Samuel. El coro se mezclaba con el zumbido, creando una atmósfera insoportable. Clara cayó de rodillas, cubriéndose los oídos, pero aún podía escuchar la voz del fantasma. «Ellos me mataron, pero ahora todos lo saben». El diario ardió en llamas sin consumirse. Las palabras brillaban en la oscuridad, proyectándose en las paredes como si fueran gritos escritos. Clara comprendió que Samuel había logrado lo que quería. Su historia ya no estaba oculta. El hospital entero era testigo de su verdad. Samuel se acercó lentamente. Su figura se desvanecía en humo eléctrico, pero su mirada permanecía fija en Clara. «Tú me liberaste, pero no estás sola». Con esas palabras, desapareció en un destello. El silencio volvió al hospital, pero no era un silencio pacífico. Era un silencio cargado de presencias. Clara levantó la mirada y vio sombras en cada rincón, figuras espectrales que la observaban. Samuel no era el único. Había más. En el eco de los gritos eléctricos había despertado a otros. Todos los que habían muerto injustamente en San Lázaro ahora reclamaban su lugar. Clara comprendió que, al liberar a Samuel, había abierto una puerta que no podía cerrarse. El director del hospital llegó corriendo, alarmado por los gritos y las explosiones. Al ver el diario sobre el mostrador, palideció. Intentó tomarlo, pero el cuaderno se desintegró en sus manos, dejando solo ceniza. Clara lo miró con ojos llenos de furia. «Ustedes lo mataron, y ahora todos lo saben». El director no respondió. El miedo en su rostro era prueba suficiente de su culpabilidad. Clara se levantó lentamente. Sabía que su vida había cambiado para siempre. El hospital ya no era solo un lugar de trabajo, era un cementerio de almas atrapadas. Y ella, por decisión o por destino, se había convertido en su guardiana. Desde entonces, cada noche en San Lázaro se escuchan pasos, voces y risas apagadas. Los pacientes hablan de sombras que los visitan, de jóvenes que piden justicia, de gritos eléctricos que recorren los pasillos. Clara sigue trabajando allí, pero nunca sola. Samuel y los demás la acompañan, recordándole que la verdad nunca muere. El turno nocturno ya no termina al amanecer. En San Lázaro, la oscuridad es eterna. Y Clara, la enfermera que escuchó los susurros, es ahora parte de esa oscuridad.